Buenos días. La siguiente charla, la ganadería 4.0, a cargo de Aníbal Pordomingo. Aníbal es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Realizó sus estudios de posgrado en New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico, en Estados Unidos, obteniendo los grados de máster y PhD en ciencia animal. Es investigador en INTA, en la EA Anguil desde 1992, en el área de alimentación animal de rumiantes, calidad de carnes y sistemas de producción bovina. Es docente de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y desde 2010 es profesor adjunto del Departamento de Ciencia Animal de la Clemson University del South of Carolina, en Estados Unidos. Realiza la dirección de tesis de grado, formación de posgrado y capacitaciones internacionales. Es miembro de la Asociación Argentina de Producción Animal y de la American Society of Animal Science. Aníbal. Bueno, gracias por la oportunidad que me dan de compartir este momento. Es siempre un privilegio estar en un lugar como este y encima agarrar un espacio o meterse en un ámbito no complejo, no muy fácil, bastante complicado, de la ganadería. Esto que llamaron la 4.0 o la ganadería de precisión, casi una osadía compararla con lo que ya ha hecho la agricultura. Pero eso depende de cómo lo miremos. Yo a veces creo que en ganadería bovina nos hemos lapidado bastante con la idea de que la ganadería no ha avanzado al mismo ritmo que lo ha hecho la agricultura en estas cuestiones de la gestión más eficiente y más inteligente de los recursos. A veces coincido y a veces no coincido con esa imagen o ese concepto. Yo digo en los últimos 10, 15 años que la ganadería ha hecho muchas cosas, se adaptó a nuevos modelos productivos, adoptó formas para integrarse a una Argentina compleja desde su punto de vista económico y social, y a una agricultura que empujaba hacia cambios muy importantes como los que fueron descritos y van a seguir siendo comentados y analizados, una agricultura que también la comenzó a arrastrar a esa ganadería tradicional, un tanto típica de un país que quiere muchas veces vivir de ese romance de la carne argentina tan valorada en el mundo. Es una ganadería que se fue acomodando a esos nuevos escenarios, aprendió a usar los granos rápidamente en los corrales, aprendió a suplementar de diferentes formas, aprendió a acomodar el negocio alrededor de una agricultura que le exigió la entrega de algunos espacios y suelos de calidad y que no dejó de producir los volúmenes que alcanzaba a producir antes y que, sin embargo, encontró competitividad para quedarse. Pero ¿es eso suficiente? O sea, cuando uno imagina una ganadería más integrada al mundo, la tiene que analizar en el contexto argentino, pero también en el contexto global. Y muchas veces la discutimos, bueno, ¿cómo es esa ganadería? ¿Cómo va a ser la ganadería del futuro del negocio ganadero argentino? ¿Es la misma que hacemos hasta ahora, produciendo un poco más de carne, produciendo un poco más para un mercado que nos compra, pero que lo queremos convencer de que nosotros producimos un producto que le llamamos el mejor producto del mundo? ¿O nos damos vuelta, en vez de caminar para adelante, pero mirando para atrás, mirando el pasado, nos damos vuelta y queremos mirar para adelante? Y cuando miramos para adelante, ¿qué está haciendo el mundo? Si nosotros quisiéramos producir carne nada más que para el mercado interno, para el mercado argentino, directamente lo que vamos a hacer en los próximos años es bajarle el precio y bajarle las expectativas al negocio. El mercado interno ya está consumiendo, además de carne vacuna, una importante cantidad de carne de pollo, de porcinos. O sea que pedirle a que el mercado interno nos consuma lo que
anhelamos producir para producir un cambio importante en la producción y en la productividad ganadera es bastante arriesgado y bastante miope. Entonces tenemos que mirar un poco más hacia afuera y por eso que la exportación va creciendo con sus diferentes formas. Pero si solamente pensamos en producir carne que entre a granel en el mundo, que entre en volúmenes, nos vamos a encontrar con que los volúmenes en el mundo también están siendo competidos. Hay volúmenes entregados volúmenes importantes por Brasil, India. Los principales países comerciales que comercian en el mundo, lo primero que quieren encontrar es espacios para las carnes de excedentes y luego buscar espacios de la calidad y de los otros atributos ambientales. Entonces, cuando miramos quienes la producen, tenemos algún problema con los grandes productores que a su vez son consumidores y grandes comercializadores en el mundo. Y si nos comparamos con algunos con los que queremos digamos, a los que queremos parecernos o con los que queremos competir, por ejemplo Australia, es un jugador que juega en volúmenes pero también en calidad, en inocuidad, en atributos ambientales respetables, o sea, respetar aquello de las huellas ambientales. Entonces, si nosotros como argentinos queremos competir con estos muchachos que saben jugar en el mundo, ya tenemos un montón de otros condicionantes y que nos van arrastrando a estas temáticas que hoy le llaman ganadería, que tiende hacia la precisión, en sus diferentes ejes. Precisión es poder colocar carnes en el mundo que compitan por homogeneidad, por calidad de producto, que se pueda presentar, que tenga vida útiles en las góndolas, que sea homogénea, que sea predecible, que sea garantizable. Contra esto competimos cuando vamos a jugar al mundo, contra países que, como Australia, está garantizando marcas que apuntan a promover distintos protocolos. No es lo mismo la carne engrasada de un modelo Wagyu que las carnes pastoriles, certificadas pastoriles australianas. Cuando uno habla de la carne pastoril en el mundo, la imagen de carne pastoril que se negocia en Estados Unidos y que se negocia en otros países no es la argentina. La imagen de carne pastoril es la carne australiana. La argentina es carne argentina, valorada por Europa porque tiene esa impronta de la historia y la trayectoria argentina en Europa. Pero las imágenes de carnes con protocolo pastoril por ahí son construidas por otros países. Certificados orgánicos, lo mismo. O sea, tenemos ahí un desafío en la precisión, en la calidad del producto, que nos lleva a que no solamente tenemos que transitar hacia poder moverla como la mueve el mundo, sino tal vez ir imaginando una carne que empiece a ocupar los espacios de calidad. Y en esa competitividad hay dos ejes fundamentales, dos o tres. Uno, por supuesto, es la calidad y la productividad, pero evidentemente la precisión es lo que nos va a dar esa competitividad. Y, por supuesto, el eje sustentable, económico y ambiental, que cada vez se va acercando más a ser barreras comerciales en el mundo y no deberíamos subestimar. Entonces, estas cuestiones que en principio, parecen al principio una discusión más de tipo académico, se están trasladando hace años ya al negocio y a las decisiones comerciales. Por ejemplo, tener información precisa, información del sistema para poder modelar el sistema. Esto es simplemente un recordatorio de una imagen de sistemas prediseñados, o sea, del diseño previo al proceso para poder saber a dónde queremos ir y cuál es la trayectoria, cuál es la avenida, cómo debiéramos seguir el modelo de producción para lograr ese objetivo. Podemos ir por modelos distintos. Estos son ejemplos de ensayos o experiencias donde aplicar o no aplicar tecnologías de la precisión nos puede llevar a vender 3 meses antes o 3 meses después animales terminados con un mismo peso. Esto es en Argentina, no es en el exterior. Entonces, la precisión nos va llevando, por ejemplo, a poder decir que hoy tenemos nuestro gran síntoma o síndrome, del animal de... Voy a ir más rápido, voy a ir a las cuestiones de conversión. Discúlpeme un segundito acá. Por ejemplo, hablar de animales que lo queremos hacer terminar más livianos o más pesados, la discusión argentina permanente de la conversión a carcasa también es una cuestión de cómo gestionamos el proceso de producción y con qué precisión lo hacemos. Hay muchísima información que nos dice que nuestro animal, nuestro novillo, tiene mucha plasticidad para producir muchos kilos con alta eficiencia. No necesitamos tener animales faenados a los 370 kilos
para tener conversiones a carcasa altas, cuando resulta que, por ejemplo, estos animales que llegan a 480 tienen casi conversiones mejores o aumentos mejores. Si miramos la conversión a carcasa de esos animales, veríamos que en eficiencia de conversión de peso vivo o a carcasa, eficiencia de conversión a res, estos animales que pesan 480 kilos a la faena tienen una conversión mejor que estos que llegaron a 370. Son las mismas razas, el mismo biotipo y el mismo lugar. O animales que en esta etapa intermedia están con conversiones excelentes. O sea, yo no voy a discutir todos estos ensayos de crecimiento y de conversión para convertir esto en una charla de alimentación, sino lo que trato de transmitir con todo esto es que a veces la información y el monitoreo, el seguimiento con información precisa nos puede llevar a desmistificar eficiencia o ineficiencia en los sistemas. Otra base de datos que yo suelo mostrar frecuentemente y que también nos arrastra hacia una necesidad de incorporación a los sistemas de instrumentos de medición más objetivo. Acá hay la descripción de un animal en promedio que se faenó a los 500 kilos y empezó en un corral a los 390, aumentó 1 kilo 370, nos da un área de bife de 66 centímetros cuadrados, una excelente carcasa que sería un animal extraordinario como modelo de exportación. Ahora, si yo le pongo alrededor de eso los desvíos, alrededor de ese individuo, en ese mismo grupo, tenemos animales que, mientras el promedio aumentaba 1 kilo 370, algunos aumentaban a 700 gramos y otros casi a 2 kilos en el mismo corral. Algunos estaban terminados a los 400 kilos y otros casi a los 600, en el mismo grupo etario. Animales con un área de bife chica, no exportable prácticamente, y otras con un área que totalmente supera las expectativas de exportación. Entonces la variabilidad que a veces no medimos también nos condena y nos hace, comprometer el negocio desde el punto de vista de la calidad y la homogeneidad del producto. Esto no es experimentación con animales diferentes. Esto realmente nos sorprendió porque esto era una base de vacas Angus entorada con el mismo toro, con la misma genética. Entonces esta variabilidad está inserta en los sistemas y por eso que en el mundo el mundo avanza a mirar el animal desde adentro y incorporar toda la precisión posible. O sea, no nos alcanza con mirar la carcasa, con mirar la parte de afuera. El mundo y de nosotros debemos avanzar a mirar el animal de adentro, que probablemente de adentro hay más variabilidad que desde afuera. ¿Qué se están usando? ¿Qué tecnologías va usando el mundo para todo esto? Homogeneizar grupos por ecografías ya es una cosa bastante frecuente, bastante normal. Entender no solamente la ecografía como un instrumento para evaluar reproductores, sino para homogeneizar hasta lotes previos a los ingresos a los corrales. Todo tipo de tecnologías digitales se van instalando. De hace 27, 28 años hablábamos de barreras virtuales para mejorar el pastoreo. Yo me acuerdo de ensayos cuando yo estudiaba en la década del 90, afuera ya se hacían trabajos de barreras virtuales para manejar el pastoreo rotativo. Hoy ya está en el medio esto instalado y acercándose a nuestras explotaciones. Moverse a pesar de la inexistencia de alambrados eléctricos. Robots que se empiezan a encargar de la alimentación. Comederos inteligentes para suplementar animales a campo, que le ofrezcan a cada individuo lo que debería comer como suplemento y no que el primero que llega se coma el doble de lo que come el que sigue y no sepamos realmente quién come qué. Balanzas, esto se va a hablar acá, balanzas al paso que nos ayudan a pesar los individuos todo el tiempo y en forma remota y en lugares remotos. ¿Cómo hemos resuelto este problema de no poder pesar en el pasado? Y hablamos de la condición corporal y lo difícil que es monitorear condición corporal. Con tecnologías de la comunicación actual o de la digitalización podemos y la comunicación virtual podemos volver a mirar a cada individuo a través de su peso. Todas estas pequeñas tecnologías que aparecen como anécdotas se van integrando y hoy nos cuesta prácticamente imaginar en los países desarrollados la ausencia de aplicación de estas tecnologías. Australia, por ejemplo, está en modelos muy interesantes, sobre todo para gestión remota, de seguimiento y monitoreo de animales por peso, por ubicación espacial, detección de lugares y sitios de parto, por comunicación satelital,
y cosas que antes eran inviables desde el punto de vista del costo, hoy empiezan a ser interesantes. Contra eso competimos, contra eso compite la ganadería argentina, en ese espacio compite. Entonces nosotros no podemos estar ausentes de esto. Algunos desarrollos argentinos estamos teniendo, lo que es algunas tecnologías que después se van a mencionar. Entonces, ya no tengo más tiempo, pero lo que tratamos de decir con esto de la ganadería 4.0, la realidad es que no hay un modelo y un único camino que se esté visualizando en esto de aplicación de las tecnologías de la informatización y la digitalización y la robótica en ganadería. Le va a pasar como lo hace la agricultura, con pequeños avances o avances importantes en función de los espacios y las necesidades. Sí sabemos algo, que la mano de obra en ganadería es frecuentemente escasa, es cada vez más escasa, es difícil de tener en lugares remotos, y las tecnologías estas de la automatización, la robotización y la comunicación virtual probablemente sean los que nos aporten el gran nuevo salto y oportunidad adaptativa del modelo ganadero. Si uno ve, para terminar, entonces, si uno ve algunos de los avances en el mundo, por ejemplo, por aplicar estas tecnologías de la informática avanzada o del registro constante de datos, como por ejemplo consumo, nos está permitiendo un nuevo salto en lo que es la aplicación de la genética y el uso incluso de la genómica vinculada a la producción. O sea, la genética y la genómica parecían herramientas para las grandes élites, parecía para aquellos que hacen alguna actividad de cabaña. Hoy ya casi a nivel comercial vamos a ir viendo que se pueden hacer monitoreos de eficiencia de conversión, de consumo residual, no solamente para evaluar reproductores, sino para evaluar hembras, para evaluar descendencia, y vincular eso a los mapas de genómica y los mapas de genética. Casuística, por ejemplo, en Australia, los feedlots están incorporando tecnología de consumo continuo, digamos, o registro automático de consumo, para vincular al origen de los novillos, de los terneros, y luego a eso asociarlo al precio en función de la eficiencia que tengan esos animales que tienen esos animales en sus corrales. Y con eso también evaluar mucho mejor la genética que le dio origen. Entonces, en esos espacios vamos a ver la ganadería de los próximos 10 años. Y no digo de los próximos 20, simplemente de los próximos 10. También va a haber sistemas de alerta para sitios críticos, como puede ser aguadas, puntos de recorrida, sin hablar de que en algunos casos se están utilizando ya drones para acompañar el movimiento de animales en predios amplios o en predios complejos. Eso todavía en Argentina nos parece una anécdota. Australia lo está utilizando para mover animales de parcelo a de potrero sin presencia humana. Así que gracias, y se me acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias, ingeniero Aníbal Pordomingo.